Bueno, pues un aplauso para Albert, gracias. Bueno, pues cambiamos de tercio. Yo soy Roger, de Estocayo, es por partida doble. Y ahora vamos a hablar de algo diferente, de una herramienta diferente. ¿Alguien conoce lo que es la programación neurolingüística? De oídas. O sea, somos bastante lo que hablamos y lo que nos decimos sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Es muy resumido. Muy bien, sí, es una de las facetas, ¿no? Porque hoy en día PNL, programación neurolingüística, NLP en inglés, es como una herramienta. También a veces se relaciona con el coaching, ¿no? A veces que dices PNL no, pero coaching. Y realmente a mí me gustaría explicar que yo hace como 7 años pasé una depresión de caballo y digo gracias porque me ayudó mucho. Al cabo, una vez lo superé, decidí, como esto es cíclico, y lo acabamos de ver ahora con la astrología, ¿no? Como esto es cíclico, cuando me vaya a volver, ¿no? Que me coja con recursos, ¿no? Entonces empecé a hacer formaciones de hablar en público y también empecé a hacer cursos y fui creciendo y aprendiendo, ¿no? Y la historia está en que muchas veces me di cuenta que no tenemos, a veces sabemos el qué, pero no sabemos el cómo, ¿no? De alguna manera a veces parece que sabemos si estamos bien o estamos bien, pero a veces y vemos frases que a veces en el Facebook, en redes sociales, que tienen sentido, pero la historia está en cómo yo esto lo carburo, ¿no? Pero es que la historia está en que en el fondo no sabemos cómo funcionamos, no lo entendemos. Es decir, que de alguna manera hay como un lenguaje, como una ingeniería que no sabemos lo que hay detrás. Eso es parecido a... Si yo, por ejemplo, pienso en la palabra gato, y os digo la palabra gato, como compartimos el mismo idioma, un sonido, a vosotros no veis en vuestra cabeza, me imagino, la palabra gato escrito, sino que a lo mejor lo que veis es una imagen de un gato. ¿De qué color era tu gato? No sé. Odio los gatos. Odio los gatos. Perfecto. ¿Alguien que le guste los gatos? Vale, blanco. ¿De acuerdo? Entonces vemos que de un sonido, como hablamos el mismo idioma, no vemos una palabra, vemos una imagen. Y es que en nuestra cabeza no funciona por palabra. Entonces yo me digo que quiero hacer algo, que es ese auditivo que decías tú, pero a lo mejor no es la mejor eficacia para yo conseguir ir al gimnasio. Entonces antes hablamos de funcionamiento y digamos que nosotros tenemos un móvil, tenemos aplicaciones en el móvil y algunas de las aplicaciones nos van a ayudar a conseguir lo que queremos y otras no nos van a ayudar a lo que queremos. Entonces la historia está, el gato es neutro y cada uno lo filtra a su manera y pasamos de que un sonido se convierte en una imagen y esa imagen se convierte en una emoción. En tu caso negativo, porque no te gustan, y en tu caso a lo mejor positivo, y a lo mejor es el gato blanco, o es imaginado, o es uno que conoces. Pero bueno, entonces la historia está en que veamos lo que hay detrás de lo que nosotros llamamos la ingeniería de la conducta humana. Es decir, cómo nosotros creemos que es inconsciencia involuntaria lo que vamos sintiendo, lo que vamos viviendo, lo que conseguimos, lo que no, cuando nos frustramos, cuando estamos contentos, y cuando de alguna manera yo sí que puedo poner conciencia y utilizar ese mecanismo a mi favor, ¿no? Por eso yo pongo, el título es Cuando la cabeza juega en mi equipo, porque algunas veces yo estoy inspirado, estoy motivado, estoy acertado, ¿no? Estoy alineado. ¿Y de qué viene la palabra alinear, no? Es donde viene la definición de la PNL, que es cuando yo pienso, siento y hago de tal manera y te da la alineación que me ayuda a acercarme a mi objetivo. Porque aquí no hablaremos de que nada es bueno ni malo, eso dependerá de un contexto y en la medida en que a mí me acerque, ¿no? Porque si yo soy ser confiado, ser muy desconfiado puede ser malo. Pero también ir a, depende de qué barrios de Venezuela, con un billete de 500 en la mano, a lo mejor no es que sea tampoco la manera más óptima, ¿no? Entonces, la PNL la crearon dos personas, Richard y Bandler. Uno era un informático muy carismático, era rockero, era motero, es decir, un personaje. Y a su vez en la universidad había un lingüista, que es la parte que le faltaba. Y el informático tenía la sensación de que nosotros podíamos funcionar como un ordenador, es decir, tener como un programa
y nosotros cada uno tiene nuestros programas. Nuestros móviles podemos bajarnos aplicaciones y algunas funcionarán bien y otras no funcionarán bien. Y si alguna no funciona bien y hace que el móvil no funcione, yo puedo desinstalarlas. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Nosotros hemos aprendido cosas y los hábitos es lo más fácil que repitamos. Pero cambiar un hábito cuesta, ¿verdad? Sí. La historia está en qué pasa si ese hábito no me está ayudando a conseguir lo que yo intento. Que a lo mejor en otra circunstancia, como ser confiado y no, puede ser bueno o malo. La historia está que en lugar de que yo sea confiado y decida cómo funciona, a tomar otras alternativas, ¿no? Entonces, Balder vino a Barcelona después de muchos años y yo fui del equipo que hice staff, porque yo empecé haciendo PNL como alumno, después hice de ayuda de profesor y después vino Balder y después he hecho presentaciones en la INEF, en la Rovira i Virgili, en la Pompeu, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a definir, ¿no? Porque cuando les digáis he hecho un curso de PNL, la gente os dirá ¿qué es la PNL? Y claro, el estudio subjetivo de la conducta humana suena un poco extraño, así que lo vamos a alinear, ¿no? Esto de alguna manera es cómo yo alineo lo que pienso, siento y hago para acercarme a un objetivo. Antes hemos dicho, a lo mejor hay gente que piensa mucho, pero siente poco o hace poco. Esa gente que está todo el día haciendo planes y que hay cosas que ellos se montan en su cabeza y a lo mejor en su cabeza, como siempre le sale mal, pues solamente lo piensa. Después hay gente que es puro sentimiento, pero ese sentimiento pues no le sale articularlo en palabras y razonarlo, ni tampoco pasarlo a la acción. Y después también hay gente que acciona, pero a veces lo hace ni sin reflexionar ni sin sentir. Pues puede ser que hay como unas predominancias y demás, pero la historia está en qué pasa el día que yo estoy inspirado. Ese día que yo estoy inspirado, ese día que sí que me salen las cosas, es el día donde yo lo que pienso, siento y hago está alineado, con lo cual me acerco al objetivo, mientras que hay días en que no. Y lo que vamos a enseñar aquí, en pequeñas dosis, es ver cómo esto que yo creo que es inconsciente, involuntario y que viene de fuera y algún día sí y otro día no, sí que depende de mí. Y yo puedo hacer cosas diferentes. Como decía Rusi antes, parte de la PNL es lo que sería, hay como 5 sentidos y con estos 5 sentidos yo veo el mundo. Lo visual, lo auditivo, lo sensitivo, ya sea la temperatura, el movimiento, lo que yo siento, lo gustativo, lo olfativo. Y esos sentidos son como yo percibo el mundo, me va llevando a mí a sentir emociones, me va llevando a sentir estrategias, ¿no? Vamos a ver cómo las alineamos. Pero antes que nada vamos a imaginarnos. Imaginaros que yo soy una bicicleta. Suena un poco rocambolesco, pero soy una bicicleta, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, los hábitos es lo más fácil es seguirlos, ¿verdad que sí? Porque un 95% de las cosas que hacemos son totalmente inconscientes. Con lo cual, yo soy una bicicleta en bajada. Lo más fácil es seguir la inercia. Con lo cual, si yo soy una persona optimista, seré optimista, si soy una persona negativa, seré una persona optimista, si soy confiado, si soy desconfiado. Lo más fácil es seguir la inercia. Y asumir que yo soy una bicicleta sin marchas. Pero ahora aquí tenéis montañas, ¿verdad que sí? Las de San Cugat y demás. Si queréis subir la montaña y bajar, ¿qué creéis que va mejor? ¿Una bicicleta con marchas o una bicicleta sin marchas? Con marchas. ¿Por qué? Puedes adaptar, depende cuando llegue la subida, utilizarás un tipo de relación de piñón y plato y cuando llegue la bajada utilizarás otro para optimizar tu esfuerzo con tu velocidad. Lo habéis entendido, ¿eh? O sea, vale, perfecto, exacto, ese es el lenguaje técnico. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a intentar, en lugar de solamente fiarnos de esos días que estoy inspirado o esos días que no estoy inspirado, esos días que me digo cosas positivas y me motivo, o esos días que me digo cosas negativas, en lugar de esperar pensar que es puramente aleatorio, vamos a tener mayor control. Y vamos a pasar de ser una bicicleta de carretera o de montaña a ser una bicicleta que yo puedo decidir qué tipo de bicicleta soy, qué tipo de bicicleta me interesa ser para acercarme a mi objetivo y qué tengo que hacer diferente, modificar esa bicicleta para yo funcionar mejor en este nuevo entorno, ¿de acuerdo? Digamos que de alguna manera vamos a ponerle marchas a la bicicleta y esto lo vamos a hacer con tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahora mismo solo os pido confianza, ¿no? Si alguien ha visto la película Matrix, hay un momento en el que le dicen le dan lo de las 2 pistillas, no vayáis a pensar mal, ¿de acuerdo? No hablamos de estupefacientes, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que
La primera pastilla, ¿de acuerdo? La pastilla azul es seguir las inercias, ¿de acuerdo? Al final de este curso vosotros podéis decir que esto es una patraña y vosotros seguís a vuestras inercias, unas inercias donde ya sabemos que todo el mundo siente lo que quiere cuando le interesa y se acerca a su objetivo sin ningún tipo de problema, ¿no? O que siempre estamos alineados a lo que pensamos, sentimos y hacemos. La otra opción, ¿de acuerdo? Es que pese a esas inercias, pese a esas fuerzas, pese a esas tendencias, yo tengo unos recursos, ¿de acuerdo? Y en la medida en que yo modifique esos recursos, esas percepciones de lo visual, auditivo y kinestésico, yo puedo conseguir mejores resultados, ¿de acuerdo? Mi objetivo es, en un tiempo corto de tiempo, que tengáis unas pinceladas de lo que es la PNL y unas evidencias, porque esto es muy pragmático, si no sirve, no es útil, ¿de acuerdo? Que nos ayude a acercarnos a nuestros objetivos, ¿no? Así que es esto. La definición es lo que yo pienso, siento y hago para acercarme a los objetivos. Eso va a ser lo que nosotros vamos a mirar de alinear. Y aquí un poco los inicios, ¿no? Aquí Richard y Bandler, ellos lo que hicieron fue darse cuenta que había gente, en ese caso muy buenos terapeutas, que tenían muy buenos resultados y ellos dijeron que se podía hacer lo que se llama un modelaje. Un modelaje es sacar el patrón de aquello que hace la gente que tiene resultados y intentar copiar esa estructura para que sea replicable. Entonces, antes hablamos de Hellinger, ¿de acuerdo? Hellinger se inspiró en Virginia Satir, que ella hacía lo de las constelaciones con muñequitos, ¿de acuerdo? Entonces, él decía que si había un alcohólico en la familia, toda la familia tenía que ir a terapia, que es lo de los sistemas que hemos comentado antes. Después había Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis ericksoniana. No os preocupéis, no estamos hablando que cuando suene ahora el timbre vamos a empezar a cacarear como gallinas y tal, es decir, ha habido mucho show y demás, pero sí que es verdad que si hemos dicho que gran parte de lo que nosotros sentimos son inercias, en el momento, y que un 95% son aprendizajes, inercias, creencias limitantes, todas esas cosas que me han quedado ahí marcadas, por mucho que yo le ponga voluntad, hay algunas cosas que han quedado marcadas. Si a ti tu padre te decía, eres un inútil, nunca harás nada, cuando seas mayor, cada vez que vayas a plantearte un reto, consciente o inconscientemente tendrás esa voz que decía Roger antes y te va a sugestionar el éxito a esa performance, con lo cual lo que hay que hacer es qué puedo hacer yo para cambiar esa voz, darle menos importancia, etcétera, etcétera. Y eso, pues una de las maneras de hacerlo es con la hipnosis, ¿de acuerdo? Es una manera efectiva. La PNL es muy buena en dos sentidos. Es que si tú quieres cambiar algo, normalmente te va a costar, por esas inercias que hemos dicho, y se puede hacer ya sea en base al cambio de creencias o bien de manera hipnótica. Cuando yo, por ejemplo, viene gente que tiene miedo a hablar en público, que tiene un trauma con algo que pasó y demás, una parte consiste en el cambio de creencias y la otra tiene que ver con la hipnosis. Después ahora está Noam Chomsky, que es un pensador que ahora está bastante al día y demás, que también habla sobre la influencia, las masas y la persuasión en general. Fritz Perls y Bateson, ¿de acuerdo? Son uno de los pensadores, ¿de acuerdo?, que ayudaron a que estas personas crearan una herramienta que, copiando y modelando a esas personas, ayudará a que cualquier persona tenga más facilidad de conseguir resultados. Eso fue un poco la apuesta. Bandler era mucho más estratégico, carismático, persuasivo, y Grinder le aportó él era lingüista y demás, y le ayudó más en ese factor de las palabras y todo lo que esconden las palabras, ¿no? Esas creencias, ¿no? Eso de yo no valgo, todas estas cosas que a lo mejor yo me repito, ahí hay una serie de creencias, esas creencias son las que se desmontan, etcétera, etcétera. Entonces vamos a partir de una serie de presuposiciones, ¿de acuerdo? Una serie de presuposiciones para entender esta técnica, esta herramienta. La primera y más conocida es que el mapa no es el territorio. Aquí lo que vendría a decir es que yo no estoy haciendo aquí una charla, yo estoy haciendo pues, una charla para cada uno de vosotros, porque cada uno lo va a filtrar en base a una serie de condicionamientos. Y eso parece obvio, pero el problema está en que si aquí hay un 6, ¿de acuerdo?, él ve un 9 y yo veo un 6. Y podemos matarnos defendiendo qué número hay aquí en medio, ¿de acuerdo? Y el trabajo, la herramienta, consiste que en lugar de discutir al otro, de que por ser diferente, que es lo que hace la mayoría de gente, yo estoy en lo correcto, cambia tú, lo que vamos a hacer es
vamos a tener una serie de distinciones, de conceptos que me ayuden a entender por qué él ve un número allá, y a partir de él, a partir de que yo hago el gesto de entenderlo, le invito y estrecho puentes donde los dos ganamos. Esa es la primera métrica del mapa, no es el territorio, ¿de acuerdo? La segunda es que el resultado de una comunicación es la respuesta que obtienes. Y es que si el otro no me entiende, yo presupongo que es el otro que es tonto, la responsabilidad de no entenderme la responde en el otro. Aquí lo que hacemos es nosotros somos responsables de la comunicación. Con lo cual, si vosotros al final de esto no vais a entender nada de PNL, os libero de cualquier responsabilidad porque será mi responsabilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos al otro punto, que es el elemento del sistema con mayor flexibilidad tiene mayor control. Como Roger ha dicho, si sube con una bici de 21 marchas, es mejor que no si sube de una marcha. Con lo cual, yo tengo unas características en un sistema, después hablamos de los sistemas, yo tengo una cierta influencia, en la medida que yo tenga mayores registros, seré más eficientes en mayor número de escenarios. Eso hace que si yo soy una persona, digamos, flexible, en un ambiente que es flexible, perfecto, pero algunas veces yo tengo que ser un poco más riguroso para que no se aprovechen de mí. Y si soy totalmente inflexible, algunas veces pues me va a costar lo contrario, ¿no? Entonces, lo interesante es que yo decida cómo tendría que ser, y entonces, al igual que una bicicleta tiene unas ruedas, y si yo tengo una bicicleta de montaña y tengo las ruedas de ciudad, cambia las ruedas. Por esto, lo que me va a ayudar es a ser más flexible. Y esto es un poco lo que vamos a ir viendo. Así que esto se trata de código, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente, imaginaos que yo os cuento el cuento de la Caperucita, os cuento el cuento de los 3 cerditos y os cuento el cuento de las 7 cabritas, ¿de acuerdo? Esto es perderme en el contenido, ¿de acuerdo? Pero si miramos cuál es el patrón, vemos que hay un lobo que tienes que ir con cuidado, sobre todo si te coges solo y demás. Ese es el patrón, esa es la estructura. Si tú entiendes la estructura, puedes desarmar todo lo que hay detrás, ¿no? Pues aquí lo que vamos a hacer va a ser, en lugar de perdernos el contenido, vamos a entender la estructura. La estructura de lo que nosotros vemos, la estructura de lo que nosotros sentimos, la estructura de lo que nosotros esperamos, y a partir de entonces yo voy a mirar cómo me acerco a mi objetivo. Si no, no puedo. Si no, lo que me baso es básicamente en repetición o inercias, ¿de acuerdo? Si yo saco la estructura del patrón de qué me está dificultando acercarme a mi objetivo, yo tendré opciones de cómo acercarme. Ejemplo. El otro día me viene una chica, Beatriz, a una consulta, y ella tenía que hacer una presentación delante de 800 personas. Beatriz tenía recuerdos en los cuales se había quedado en blanco. La presentación de su trabajo de carrera, tenía que presentar, y cuando imprimió, por un tema de caligrafía se le había juntado y se puso muy nerviosa, y ahí tuvo un momento que se quedó en blanco. Y a su vez también recordaba otro ejemplo, que era cuando bailaba de pequeñita, que también otra vez se quedó en blanco. Con lo cual ella aprendió que en momentos importantes ella podía quedarse en blanco. Y eso pues le podía perjudicar. Entonces, ese aprendizaje, esa inercia se le quedó marcada, y ella hizo un cálculo. Nosotros hacemos cálculos en el pasado, lo revivimos, lo hacemos en el presente y también lo hacemos en el futuro. Con lo cual ella dijo, si me he quedado anteriormente en blanco, yo puedo volver a quedarme en blanco delante de 800 personas. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hicimos? Hicimos un trabajo de cambio de creencias, hicimos un trabajo hipnótico. El trabajo de cambio de creencias consiste en que si tú tienes una creencia, tenemos que medir cómo de seguro estás de la misma. Si tú dices, cada vez que voy a Madrid me atracan, le preguntas cómo de seguro está de esa aseveración, él te puede decir que está 100% segura. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas veces he ido a Madrid? Y te dice, he ido 100 veces. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces te han atracado? Y me dice, una. Entonces, de alguna manera, la pregunta sería si ha sido 99 y no te han atracado, porque dices que siempre, ¿no? Y a partir de una serie de cambios, lo que voy a intentar hacer es una creencia. La manera en que nosotros juntamos las ideas normalmente es o bien
equivalencia compleja o bien causa-efecto. Es decir, que X es igual a Y o que X provoca Y. En el momento en el cual yo le demuestro que hay otras cosas que son, en lugar de que X es igual a Y, que X puede ser igual a T, o que Y puede venir de A, ¿de acuerdo? Ese tipo de cambios pueden hacer que esa creencia no tenga tanta fuerza. Y si no tiene tanta fuerza, ella puede ver otras opciones. Esto es un poco la manera en que yo trabajo el cambio de creencias, ¿de acuerdo? Abro recursos para que esas creencias que están no las tenga tan interiorizadas como sería la creencia de que el agua se congela a 0 grados o que se evapora al 100, ¿de acuerdo? En la medida en que tenga ejemplos y demás, puede hacer de que tenga un momento insight o eureka para cambiar los datos. El problema está en que hay veces en que las personas ya tienen las creencias estructuradas, sin embargo hay unas creencias que son mucho más sugestivas, ya sea consciente o inconsciente, ¿no? Ese padre que le decía que ella no sé qué, esos momentos en que ella aprendió algo, eso ya queda mucho más marcado en el interior y es donde más que a un nivel lógico se hace un nivel sugestivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener herramientas para cambiar esa manera, esas inercias, de una manera efectiva. Lo haremos con conciencia, pero sobre todo sacando la estructura, ¿de acuerdo? Así que así funcionamos, ¿de acuerdo? Toda la vida, todo lo que nosotros experimentamos, lo vivimos a partir de nuestros sentidos. Esta es nuestra vida, ¿de acuerdo? Es decir, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, lo gustativo, lo olfativo. Dentro de visual está lo que yo veo real, pero también hay las cosas que yo me imagino o lo que yo recuerdo, es decir, hay diferentes registros, ¿no? Lo mismo con lo auditivo. Lo auditivo es lo que yo escucho en realidad, lo que yo recuerdo que escuché, lo que yo imagino que puedo escuchar, o también ese auditivo interno. Todo aquello que yo me digo también me supone un condicionamiento. La historia está en que ese condicionamiento que me estoy provocando, de acuerdo, inconscientemente, puede ser modificado. Dicho de otra manera, imagínate que yo cada vez que voy a hacer algo, me imagino una voz fuerte, una voz agresiva que te dice, eres un inútil, ¿de acuerdo? Es decir, eso va a hacer que cada vez que yo vaya a realizar una acción, puedo ver condicionado a esa voz. Lo que yo no sé, lo que yo tengo que saber está que estos sentidos, estas percepciones que yo tengo, visual, auditivo y demás, tienen una cosa que se llaman submodalidades. Es decir, a nivel de imagen tiene pues tamaño, tienen color, tienen brillo, tienen movimiento, no tienen movimiento. A nivel de audio, pues tienen tono, tienen velocidad, tienen ritmo, tienen cadencia, tienen una serie de efectos, ¿no? Antes hemos dicho que Montse tenía un gato negro que no le gustaba. Con lo cual, si yo le digo la palabra gato negro, ¿de acuerdo? Ella va a su recuerdo y se imagina un gato negro, ¿de acuerdo? Si a ella no le gustan los gatos, ¿de acuerdo? La imagen que tendrá los gatos le está provocando una sensación. Si ella, por ejemplo, tiene miedo a los gatos, es posible que ella los vea más grandes de lo que se imagina, ¿de acuerdo? Y claro, en función de si es un gato grande, ¿de acuerdo? Con las uñas y demás, en la medida que yo voy diciendo, esa sensación negativa va creciendo, ¿de acuerdo? Con lo cual yo voy dando detalles y esos recuerdos que ella tiene de ese gato grande, negro, en la medida que yo voy dando más y más detalles, ella va cogiendo más y más recuerdo y su emoción va siendo más intensa, en este caso negativo. Pero ¿qué pasaría si ese gato, ¿de acuerdo? Negro, yo te digo que como la mente es más libre de lo que creemos, lo hacemos un poquito más pequeño, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si lo hacemos un poquito más pequeño? ¿Y qué pasa si le ponemos un sombrerito y te lo imaginas con un cuerpo y disfrazado así como de Mickey Mouse y que te saluda así y te dice ¡Hola, Monse, hola! Y se va para lejos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor esa sensación que era tan negativa ya no es tan negativo. Y lo único que hemos hecho ha sido unas modificaciones simples a las submodalidades, a las características de que esa imagen le está provocando una emoción. Nos parecía que era inamovible, pero haciendo unos simples cambios hemos conseguido que su emoción sea diferente.
Con lo cual, si yo voy a hablar en público como Beatriz, delante de 800 personas, y ella se imaginaba quedándose en blanco y se le secaba la gola, y entonces recordaba cómo se sintió en el pasado y se proyecta para el futuro y demás, parecía que eso es totalmente inevitable, pero si yo le doy recursos donde sí que lo ha hecho bien y le ayudo a pensar en un momento donde ha estado plenamente calmada y confiada, y le doy todos los detalles de aquel día que sí que los tuvo, con lo cual no puede decirle a su cabeza que no lo ha estado nunca, y piensa en todo aquello que está viendo ese día que sí que está confiada, como todo lo que veía, todo lo que sentía, y eso le provocaba una emoción de calma, y a medida que respira esa emoción va siendo más y más intensa, le estoy dando como un tipo de condicionamiento diferente a esa emoción, decidiendo qué acción quiero. Con lo cual, en lugar de que ella piense en miedo, ella está pensando en calma, en seguridad, en confianza. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hackear los sistemas. ¿Qué es un hacker? Un hacker que tiene seguridad y entra por una retaguardia. Pues lo más fácil es que el sistema es que si tú tienes un aprendizaje se repita. Esas son las estrategias. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser hackear este proceso, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo os voy a explicar 3 casas, ¿de acuerdo? Y vosotros me vais a tener... Os las voy a regalar, ¿eh? Sí. Es de broma, es pero más de una dice las escrituras, ¿no? Sí. Pero sí que vais a poder escoger, ¿vale? Vamos a ver cuáles preferís, ¿de acuerdo? Tenéis que mojaros, no vale escoger más de una, ¿vale? No sé, deliciosos. Vale, la primera casa, ¿de acuerdo? Os voy a explicar la primera casa. La primera casa es una casa grande, espaciosa, muy bien iluminada, con paredes blancas, unas vistas al bosque, totalmente verde, una decoración detallada, ¿de acuerdo? Con sus columnas, con sus birretes, ¿de acuerdo? Unas ventanas grandes también, ¿de acuerdo? Un color relajado, unos muebles bonitos, bellos, ¿de acuerdo? Esta es la casa número 1, ¿vale? Imaginaos la casa número 2. La casa número 2 es una casa de esas que suena a hogar. Es una casa de esas que está en un lugar tranquilo, donde posiblemente no sientes ni los ruidos de los coches, sino más bien sientes a lo mejor los pajaritos, ¿de acuerdo? Es una casa donde tú puedes ponerte música sin que los vecinos te molesten. Es una casa donde tú puedes hablar con la gente con total tranquilidad. Es una casa bien aislada del sonido y que a su vez pues tú puedes vivir una experiencia grata. Vamos a por la casa número 3, ¿de acuerdo? La casa número 3 es una casa de esas que se respira hogar, ¿de acuerdo? Es una casa donde tú entras y te sientes como en casa. Tú entras, te pones en un sofá, ¿de acuerdo? Y te sientes a gusto. Puedes invitar a los amigos y vivir experiencias agradables. Es una casa que no es ni muy caliente en verano ni muy fría en invierno. Es una de estas casas donde tú tienes la sensación de que estás en un lugar seguro, agradable. Entonces, de la casa número 1, ¿cuántos la han preferido? Tienes que escoger entre la 1, la 2 o la 3, ¿de acuerdo? ¿Quién ha preferido la casa número 1? ¿Quién ha preferido la casa número 2? ¿Quién ha preferido la casa número 3? Muy bien. Os voy a decir algo. Era la misma casa, ¿de acuerdo? Lo único que hemos hecho ha sido que en el primer caso hemos puesto más énfasis en las cuestiones visuales, en la segunda más en las cuestiones auditivas y la tercera en las kinestésicas. Y esto, bueno, parece un ejercicio al uso, ¿no? Pero eso también nos lleva a ese punto que decíamos de entender al otro. Porque yo primero tengo que saber cuál es la predominancia que yo tengo, y también os digo que no hay una persona que sea visual, os digo que kinestésica, todos somos de todo, y en función de su contexto, unas vacaciones, un día en un hospital son con efectos totalmente diferentes. Pero sí que es verdad que si veo como unas tendencias, tanto las mías como el otro, me va a ayudar a generar lo que llamamos el passing y el leading. Es decir, yo reconozco al otro, me adapto al otro, y como soy generoso normalmente es más fácil que el otro se iguale a mí. Entonces imaginaros que yo llego a casa cansado y yo lo que quiero es sentarme en el sofá y relajarme. Luego yo me siento en el sofá y además pongo los pies ahí, eso que me molesta a veces tanto, ¿no? Ahí en la mesita y
y me ubico, estoy a gusto, y mi novia viene y me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero no ves por qué haces esto aquí, que no es que acabo de limpiar, que no es que está todo ordenado y demás, pero pon esto bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una incongruencia porque yo estoy primando a lo mejor algo que es mucho más sensorial, mucho más kinestésico, y está primando algo mucho más visual, ¿no? Entonces eso puede pasar si alguien va a comprar un coche, ¿no? Y el vendedor le habla unas características que le habla a lo mejor de brillo, a lo mejor le habla de llantas, a lo mejor le habla del volante, y la otra persona lo que quiere escuchar es a lo mejor es el ruido del motor, qué tal la música, es decir, eso genera una serie de incongruencias, ¿no? Así que básicamente aquí lo que hemos introducido es el hecho de que todos los sentidos, ¿de acuerdo? Es la manera con la cual percibimos el mundo y que esos sentidos nos generan emociones. Ahora lo que podemos practicar y evidenciar es hasta qué punto nosotros podemos calibrar. Es decir, buscamos diferencias fijándonos en la estructura y no en el contenido. Si alguien ha jugado póker alguna vez, normalmente tú juegas a póker y te fijas normalmente en las palabras, pero en póker normalmente se fijan en los gestos y demás, ¿no? Pues vamos a hacer como un ejercicio, ¿de acuerdo? Donde vamos a mirar de buscar calibraciones. Hay calibraciones de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Y como os he dicho, hay calibraciones que son más visuales, otras que son más auditivas y otras que son más kinestésicas. De inicio parece que no las podamos percibir, pero vamos a demostrar que sí que se puede percibir, ¿de acuerdo? Y lo haremos juntando con el ejercicio que hemos hecho un poco con Monse. Es decir, con Monse, con el tema del gato, hemos cogido un recuerdo y en la medida en que ampliamos las imágenes, los tamaños, los brillos, los colores, las modalidades que hemos dicho, o los auditivos, tanto lo que escuchas como lo que te dices, todo eso provoca como una emoción y lo podemos hacer incrementar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar eso en un recuerdo positivo y en un recuerdo negativo, y a partir de entonces vamos a jugar, ¿vale? Necesito un voluntario. Valiente. Perfecto. Necesito que te pongas aquí. Sí, porque vamos a hacer una calibración de tipo visual, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio es doble, ¿eh? Primero yo voy a hacer un ejercicio de ampliar la emoción, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer primero en el negativo, después vamos a hablar neutramente y después vamos a hacer el positivo. Y vosotros lo que tenéis que ver es cómo en la medida en que una vez yo he ampliado el sentimiento positivo, él mentalmente va a contar hasta 10, pero no lo va a hacer en voz alta, ¿eh? Y yo lo único que quiero que me hagáis es un poco los gestos, ¿de acuerdo? Las respiraciones, los labios, ¿de acuerdo? Vais a ver su cara de póker, ¿de acuerdo? Después hablaremos lo mismo, lo haremos en el negativo, y de nuevo él va a contar de nuevo hasta 10, y vosotros vais a ver otra vez las diferencias, la respiración y demás. Y después él va a escoger exactamente el que decida, y vamos a ver hasta qué punto acertamos si está pensando en lo positivo o en lo negativo. Vosotros sois detectores de mentiras humanos, como pasaba en la película del puzzle, ¿de acuerdo? Así que el ejercicio debe ser doble. ¿A quién le gustaría poder coger un recuerdo negativo de una persona y que le afectara menos? ¿Y a quién le gustaría que un recuerdo positivo fuera más intenso la realidad es neutra, ¿de acuerdo? Pero yo lo que hago es amplío las sensaciones y le dejo la que más me interesa, ¿de acuerdo? Hay veces en que no nos interesa tener la buena, ¿eh? Hay veces que si yo quiero ir al gimnasio, tengo que imaginarme pues que me sobran unos kilos y que mi madre me dice, se te nota el bicholín, ¿eh? Y tengo que sentirme mal para tener la fuerza. Es decir, no significa que sentirse bien siempre sea bueno y demás, ¿eh? Pero la idea está que vamos a jugar con él. Así que, Roger, tocayo, cierra los ojos, por favor. Coge una respiración profunda. Y ahora que estás aquí, sentado, me gustaría que te dieras cuenta de la temperatura de la sala, del sonido de mi voz, incluso de tu respiración. Y fueras siendo consciente que es un buen momento para relajarte. Que poco a poco tu mente agradecerá un poco de desconexión y que a medida que voy hablando vas a sentir más y más relajado.
medida que respiras, notarás quizás el sonido de tu latido y poco a poco vas a ver que entras en un estado más profundo de relajación y eso hace que tu mente se desconecte y que cuando más respiras, más sensación de calma sientes en tu interior. Ahora, Roger, me gustaría que buscaras un recuerdo, algo negativo, tampoco traumático, pero algo negativo, y que hagas que sí con la cabeza cuando lo hayas ubicado, lo hayas encontrado. Piensa en ese momento como si fuera justo ahora. Date cuenta de aquella experiencia que estás viviendo justo en este momento. Y pon atención a todo el detalle de aquello que estás viendo desde tus ojos, aquellas imágenes, con tamaño, con brillo, con movimiento, con color. Date cuenta con quién estás. Date cuenta de la temperatura. Date cuenta incluso de aquello que escuchas, los sonidos. Y te vas a dar cuenta, además, que posiblemente tú a ti mismo te estés diciendo algo de aquello que está pasando. En la medida que pones más interés, más foco en aquello que estás viendo, en aquello que te dices, vas a notar que en algún momento, en alguna parte de tu cuerpo, quizá notes una emoción. Date cuenta que esa emoción puede tener un movimiento circular o expansivo y que cuando más pienses en este momento, esa sensación va siendo más y más intensa y su movimiento también. Date cuenta cómo puedo pasarte el dedo por el brazo y ese movimiento será más y más intenso. Y date cuenta cómo esa sensación negativa va expandiendo y que con la respiración va siendo más y más intensa. Ahora me gustaría que pensaras y contaras a tu cabeza hasta 10 en voz baja. Vale, perfecto. Ahora cuando quieras, pues abrir los ojos y volver aquí con nosotros. ¿Qué tal? Unido. Bueno, he ido. ¿Has notado más intensidad de la emoción? Sí, he empezado a oír los latidos del corazón más fuerte en los oídos y he empezado a prepararme un poco. Pues dejamos la buena para después. Sí, sí, sí. ¿Habéis visto algún tipo de diferencia y demás? Sí. Vale, pues ahora haremos lo mismo, cerrar los ojos. De nuevo, ahora vamos a por la buena. Coges una respiración profunda. Y ahora de nuevo te darás cuenta de la temperatura ambiente, de mi voz. Y poco a poco irás entrando en un estado de relajación más y más profundo. Por ello te darás cuenta que es un buen momento de nuevo para desconectar. Y tu mente va a agradecer esa paz y esa calma. Y a medida que voy hablando, estarás más relajado. Y por ello ahora te invito a que busques un recuerdo positivo. Que busques un momento agradable. Como si estuviera pasando justo ahora. Date cuenta de aquel escenario, aquello que estás viendo, con quién estás. Vívelo desde tus ojos, justo ahora, como si estuviera pasando algo, justo en este momento. Date cuenta que los colores pueden ser más vivos, las imágenes más grandes. Date cuenta de la temperatura, pero sobre todo, date cuenta de todo aquello que oyes y aquello que te dices a ti mismo. Date cuenta que esa sensación agradable la ubicas quizá en alguna parte de tu cuerpo. Y en la medida que vas siendo consciente de todos aquellos efectos que estás notando, vas a notar que esa sensación tiene incluso un color, una forma y un movimiento. Y que con cada respiración que haces profundamente, esa emoción puede ser más y más agradable. Y date cuenta
como otra vez puedes poner el foco en aquellas imágenes, en aquellos sonidos, en aquello que dices y cómo disfrutas. Y otra vez de nuevo esa sensación agradable va teniendo un color y va teniendo una forma y un movimiento y que incluso puedes disfrutar un poco más. Y por eso respira profundamente y hazla más y más grande. Date cuenta, Roger, que puedes disfrutar aún un poco más. Cuánto dolor y cuánto placer y cuánto buena sensación puedes soportar. Eso lo veremos, pero date cuenta que puedes hacerla más y más grande. Y voy a pasarte el dedo para que la hagas más y más intensa. Y ahora contarás hasta 10 en voz baja. Vale, perfecto. Pues abre los ojos. ¿Qué tal? Bien. ¿Me agrada? Sí, me agrada. No he oído tanto los latidos, pero me he relajado, porque la otra me ha sugestionado bastante. Bien. Vale. Ahora haremos una ronda de 3, ¿de acuerdo? Ampliaremos un poco y él va a contar de a 10 y vosotros tenéis que intentar ver los gestos que ha hecho en un caso y los gestos que ha hecho en otro y vamos a ver si hasta qué punto de precisión tenemos, ¿de acuerdo? Se trata de captar otra información con la que no captamos. Vale. Así que, Roger, cierra otra vez los ojos y ahora tú escoges la buena o la mala. Pero vemos el mismo proceso, ¿de acuerdo? Respiración profunda y ahora que estás más y más relajado y entras en un estado de paz interior, date cuenta que a medida que voy hablando estás más y más a gusto y escoges el recuerdo que más. Escoges uno de los dos, o el bueno o el malo. Pero como hemos hecho, esa emoción la vamos a hacer crecer. Vas a darte cuenta de aquello que estás viviendo justo ahora, las imágenes, con quién estás. Date cuenta además aquello que sientes, aquello que percibes y cómo esa emoción la notas en el cuerpo. Y esa emoción le puedes dar un movimiento y hacerla más y más intensa. Y a medida que respiras la haces más y más grande. Y ahora contaremos en voz baja hasta 10. Vale, perfecto. Voy a ver aquí con nosotros. ¿Quién piensa que está pensando en la positiva? ¿Quién piensa en la negativa? ¿Cuál es, la positiva o la negativa? La positiva. ¿Tú has dicho positiva? Sí, que passa que sí que... Sí, ya. No, abans, la aceleración de la respiración, ¿no? Como a veces nos cuesta más sentirnos en lo positivo. Sí. Pero, bueno, estamos en nuestro sí sistema de alerta está que pensando él ha en lo bueno. intentado, bueno, que él estava pensando en lo positivo, que sí que a vegades té com el gest de tensió, Tenía ¿no? duda. Sí. ¿Y tú has visto la positiva también? ¿Por qué? Por la forma del cuerpo de La relajarse. relajación. Vale, perfecto. Tenemos dos más, no pasa nada. Perfecto. Cierra los ojos. Expresión, ¿no? Que era... Cierra los ojos de nuevo, haz una respiración profunda. Y a medida que respires vas a ver que estás más y más relajado. Y poco a poco te das cuenta que puedes coger el recuerdo que más te interesa ampliar, sea el positivo o el negativo. Y como ya hemos hecho y hemos aprendido, la idea es que seas más consciente de aquello que estás viendo, los tamaños, las imágenes, todo siempre desde tus ojos, lo que estás escuchando, la temperatura, pero sobre todo aquello que sientes. Y esa emoción que ubicas en alguna parte de tu cuerpo tiene un color, tiene un movimiento, una forma, y que la puedes hacer incrementar más y más. Y ahora volveremos a aumentar hasta 10 en voz baja. Vale, perfecto, vuelve aquí con nosotros. ¿Quién piensa que está pensando en la positiva? Sí. ¿Quién piensa en la negativa? ¿Cuál era? Me he quedado neutro. Ah, Lo siento, o sea, no es que haya querido pasa jugar nada de nada, me he quedado, se ha llevado un roto subiendo, sí, bajando, bueno, me he quedado, ¿sabes? Ahí a medias. Bueno, no ¿sabes? pasa nada. Esto es... No estamos acostumbrados tampoco a nosotros chutarnos emoción así como así. Es decir, ya te digo, estamos forzando algo que de por sí es natural. Pero es que a veces estoy así, me viene una sensación negativa y me quedo así, y algo que me da positiva y me quedo así. Estamos hackeando eso para decir nosotros
qué emoción tener, cómo ampliarle, cómo autogenerársela. Que no pasa nada porque es algo que nos enseñan a ubicar los ríos de España, ¿de acuerdo? Pero nos enseñan a gestionar nuestras emociones, así estamos todos un poco ahí acuchillados y demás, ¿no? Ahora vamos a hacer el tercero, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos entrar. Y tú otra vez, ¿de acuerdo? Cierra los ojos, coge una respiración profunda, totalmente neutra, y escoge la sensación que quieras, la buena o la no tan buena, ¿de acuerdo? Y la revives justo en este momento. Date cuenta de aquello que estás viendo, las imágenes, los colores, los tamaños, los brillos. Date cuenta cómo le pones mayor intensidad. Y a medida que las imágenes pueden ser más grandes, eso hace que la emoción sea más y más intensa. Y aquello que te dices también provoca que esa emoción sea más y más intensa. Y la haces crecer una vez y otra. Y a medida que respiras va siendo más y más intensa esa emoción. Y la ubicas en tu cuerpo, con una forma, con un color, con un movimiento. Y ahora cuando quieras contaremos esta vez en voz baja. Vale, perfecto. Ahora pues volver aquí con nosotros. ¿Cuál piensas que está pensando en la buena? Esta es la buena, pero está mitad. ¿Cuál está pensando en la mala? ¿Era alguna? Era... La buena. Yo conectaba con algo de asombro, pero bueno. ¿De qué? Como una emoción de asombro. De asombro. Las negativas, puedo decir algo, la he vivido muy mal, o sea, me ha acelerado mucho y por eso no la he querido volver a revivir. Ya. O sea, yo el odio y estas cosas, o sea, ya me cuesta bastante quitármelas de la cabeza para volverlos a gestionar, ¿sabes? En cambio, las buenas las vivo, pero no las vivo con tanta intensidad, no las disfruto tanto, ¿sabes? Eso es algo que me fastidia bastante, ¿no? Dices, oye, lo bueno, o sea, ha sido muy bueno y yo lo he vivido muy intensamente cuando lo he vivido. En cambio, no me acelero tanto, el latido no lo he oído cuando lo veo. En cambio, lo malo me he puesto en 5 segundos, pero yo creo que llevo un reloj que si me hubieras medido las pulsaciones me han subido bastante. Sí, la respiración se ha visto más fuerte, más agresiva incluso, ¿no? Bueno, la historia está en que seamos conscientes. En principio hay un pretexto, un consejo, y es que los recuerdos se pueden vivir de dos maneras, ¿no? Se puede vivir, normalmente lo imaginamos, lo recordamos todos nuestros ojos, pero también se puede vivir desde fuera, ¿no? Se puede vivir como nosotros, como si fuera una película. Y lo ideal, lo que acostumbra pasar está en que los recuerdos que sean positivos deberían de ser recordados lo que ya se llama asociadamente, es decir, desde nuestros ojos, porque la emoción es mucho más fuerte, más intensa, para lo bueno y para lo malo, ¿de acuerdo? Y los recuerdos negativos deberían ser vistos como nosotros, como si estuviera una película, ¿de acuerdo? Y eso lo que va a hacer es esa sugestión y ese cambio, lo que va a hacer es otra perspectiva, ¿no? Hay veces que cuando hay una discusión muy fuerte, por supuesto todo el mundo lo hacemos desde nuestro mapa, el mapa no es el territorio, ¿recordáis? Y entonces yo tengo la razón, el otro no, yo me enfado y entramos en unas dinámicas incluso de odio, como ha dicho él, ¿no? Y hay un ejercicio también así muy gestáltico, ¿no? Que es la misma situación te la imaginas 3 veces, te la imaginas estando uno, siendo el otro y después en una posición neutra. ¿Por qué? Porque ese cambio de prisma te ayuda a cambiar perspectivas. Hay una cosa que la gente no sabe, es que Richard Bandler tiene un título honoris causa por una universidad de California de psicología, pero él nunca hizo la carrera, ¿de acuerdo? Y parte de eso es porque hay una técnica que se llama cura rápida de fobias, que es una técnica de asociación de disociación doble. Tú te imaginas que estás en un cine, te estás viendo en la pantalla en blanco y negro, clavitas y te vas a la sala de proyección, vuelves a ver el recuerdo, pero jugando arriba, abajo, blanco, negro, tal y demás, y después vuelves a la pantalla y a través de esto pues hay gente que no por ejemplo tiene miedo a las arañas o a las serpientes o pues, a los plátanos, que tiene prefiero a los plátanos, y entonces al cabo de esto sale la gente comiendo plátanos o acariciando araña. Yo tenía una historia de que mi hermano le chutó una pelota y una mesa pequeñita me la mandó aquí un poco más y me deja tuerto y me llamaríais ahora el pirata, ¿de acuerdo? Pues resulta que cogí fobia a los objetos punzados y también tuve una mejora y demás. Pero bueno, todo esto se basa básicamente en asociación y disociación. Pero aquí lo que he querido yo ejemplificar con un componente un poco más práctico es esa habilidad que tenemos todos de ayudar a una persona a que un recuerdo positivo sea más positivo
en este caso el negativo también lo hemos ampliado, pero que a su vez el negativo también lo podríamos hacer diferente como hemos hecho en el caso de Monse. Esta sería un poco la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ahora pues sentarte, ¿de acuerdo? Vale, entonces, si alguien ha cogido el patrón, de acuerdo, de lo que hemos hecho, esto es una breve hipnosis de alguna manera, ¿no? Lo que la hipnosis, la hipnosis proviene, o lo que genera es un trance, y la gente cuando piensa trance, pues se asusta, ¿no? Pero la historia está que cuando nosotros escuchamos, nos vamos a dormir, cada día entramos en un trance de 8 horas. Y la historia está en que estos trances, que viene la palabra transitare, pues es un momento donde llevas a una persona de un estado a otro. La historia está en que los estados, estar alegre, estar motivado y demás, creemos que son totalmente involuntarios. Y días que yo estoy inspirado y días en que no. El problema está en que el día que, como Beatriz, que tiene que hablar de 800 personas, a lo mejor no está inspirada, o a lo mejor no está tranquila y no está segura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a 800 personas que cambien de día? No, pues tú vas ahí con un estado que no te toca. Lo que estamos haciendo aquí es darnos herramientas para yo darme cuenta de qué estado estoy, darme cuenta en qué estado me gustaría tener y qué tengo que hacer para acercarme. Sugestionarme, ¿no? Pues un poco, o sea, decir, yo mismo me... Claro, si tú por ejemplo quieres estar un día confiado, ¿cómo hago yo para sentirme confiado? Pues busco un día donde he estado confiado y hacemos lo mismo que he hecho. Le haces poner consciencia de ese día, le sitúas como si fuera un momento. Primero lo que tienes que hacer es el cambio de estado, lo que haces es lo sugestionas a que se relaje, a un estado mucho más neutro, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de respiración, de temperatura, de voz, que escuche tu voz. Él lo que empieza es, tú le empiezas a dar como una serie de ítems para que esa persona se esté conectando y esté en un estado un poco más relajado, ¿no? Porque un estado totalmente de conciencia cuesta, porque funciona un poco como de vigía, y aquí no entramos solamente en trance hipnótico, pero sí que es verdad que se relaja un poco. Después de este patrón, y todo esto hemos de entender que tú, para provocar un estado a otra persona, tiene que ser congruente. Es decir, si tú quieres relajar a una persona, tienes que estar relajado. Y si quieres motivar a una persona, tienes que estar motivado. Si no eres iniesta, venga chavales, que vamos a ganar, ¿sabes? Es decir, tiene que haber como una congruencia de estados, ¿no? Pero la historia está que tú el estado primero lo vives y después lo transmites. Y lo haces de esta manera. Una serie de protocolos previos, ¿de acuerdo? Hablas un poquito más poco a poco, un poquito, o haces primero que se dé cuenta de cosas exteriores y después de lo exterior intentas pasar más al interior. Pasas de cosas como la temperatura, la voz, etcétera, etcétera, y poco a poco vas en temas más de respiración, vas en tema de corazón, etcétera, etcétera. Con esto básicamente estás fomentando un poco el trance. Y después lo que haces es amplías lo visual, las imágenes, que puede ser el tamaño de la imagen, además del tamaño puede ser el brillo, además del brillo puede ser el color, la intensidad, etcétera, etcétera, y el audio, pues igual, lo que está escuchando. Y sobre todo lo que se dice, lo que llamamos el audio interno, ¿no? Pues en la medida que esa persona vaya ubicando todas estas emociones, lo que hacemos es, les damos forma. Es decir, el lenguaje hipnótico es un lenguaje persuasivo. Tú no le dices, a lo mejor sientes algo, tú eres totalmente directivo, ¿de acuerdo? Aquí, por eso los coaches, a veces la hipnosis, todas esas cosas, no sé si te da gusto porque un coach en principio solo hace preguntas, no sugestiona, ¿no? En cambio con esto, aunque con preguntas se puede sugestionar todo lo que quieras, ¿eh? Si no tienes una minoría, ¿verdad que vas a tirar la basura? Es decir, con preguntas puedes sugestionar lo que quieras. Pero lo que hacemos es, ponemos el foco en ese recuerdo en las imágenes, después en lo auditivo y después vamos a las emociones. Y a esas emociones intentamos darle una forma, un movimiento
y un color. ¿De acuerdo? Este es el protocolo para coger una emoción y hacerla más intensa. En principio, cuando antes he hablado de emociones del gato, Sí. ¿de acuerdo? Ella puede ser que en gato la haya anclado posiblemente una imagen de un gato, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vamos a diferenciar lo que es las estrategias, es la manera en que yo tengo de conseguir las cosas, aunque sea inconscientemente. Voy a poner, y esto lo hacemos a través de lo visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo, ¿vale? Es decir, el baco que llamamos nosotros. Os voy a poner un ejemplo. Ahora veníamos con Alberto en la radio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo estaba en la radio, yo entro en el coche, miro el botoncito de la radio y yo, con lo cual yo tengo un visual que es que veo el botoncito. Y yo, después de ver el botoncito, tengo el kinestésico, que el kinestésico es tanto sensaciones como movimiento. Y yo lo que hago es muevo el botoncito para encender la radio. Pues hay un momento en el cual yo escucho lo que sale, paro la atención, y hay un momento en el cual yo lo que hago es una operación que se llama. Hay un momento en el cual yo tengo un esperado y un obtenido. Yo espero encontrar una canción de rock, un temazo, y me sale Camela, ¿de acuerdo? Entonces, como yo tenía un esperado y el obtenido está por debajo, yo lo que hago con esto es frustrarme. Porque yo tengo una sustancia que se llama cortisol de frustración, ¿de acuerdo? Que se genera químicamente. Si por el contrario pongo esto y sale ACDC, ¿de acuerdo? Yo me vengo arriba y entonces esto me genera dopamina, que es felicidad. Pues esto es una estrategia de poner la radio. Hemos sacado la estrategia de cómo funcionan. Para cambiar las cosas tenemos que entender cómo funcionan. Si no tenemos la estructura no podemos cambiarlo. Bueno, pues la negativa, ¿cómo era? La dopamina. Cortisol es la negativa. Es la sustancia que genera el hecho de frustración. Que es cuando yo espero algo, yo obtengo menos. Entonces la historia está que estamos toda la vida, pues, o estamos contentos, estamos enganchados a las series, porque nos generan una gran cantidad de alegría, de tristeza. Entonces nos da como unos chutes que somos auténticos yogis. Y a las 12 de la noche te dice, ¿quieres otro? Y tú, sí, y encima te saltan el intro y tal, ¿no? Es decir, que estás totalmente enganchado. Y es porque nos estamos enganchados a las sustancias. Pero esto tiene que ver con esto. Esto tiene que ver que lo que estamos aquí sacando es la estructura de las estrategias. Si alguien tiene un miedo a las arañas, que antes he visto aquí una complicidad de temas, tiene una fobia, tenemos que ver esa fobia, cómo funciona, cómo se desarrolla, que ve, en qué piensa, en qué recuerda, qué se dice, y con todo eso, una vez yo sepa cómo funciona, podré intentar tener un resultado diferente. Esta será un poco la estrategia. ¿Cuál es la estrategia más simple? Es lo que se llama un anclaje, que es una estrategia que es solamente un estímulo visual, auditivo, kinestésico me provoca una emoción. Ejemplo, gato. Se imagina un gato, ¿de acuerdo? Visual de gato, cae, es la sensación que yo siento negativa. Auditivo, escucho una canción y me trae el recuerdo de un buen momento, un mal momento. Olfativo, un perfume me recuerda a mi ex. O Navidad, canalones gratinados de mi mamá, ¿sabes? Eso, pam, ¿sabes? Eso es una estrategia simple. Y luego están las estrategias complejas, ¿de acuerdo? La simple es estímulo-reacción y las complejas son esas un poco más elaboradas, donde hay un momento donde yo voy consiguiendo cosas, las voy consiguiendo, no, me voy frustrando y así vamos por la vida. Entonces, ¿cómo vamos a bajar esto, ¿vale? Porque aquí es importante el pragmatismo, ¿vale? Ahora os vais a poner en parejas y vais a coger al compañero y vais a hacer una breve inducción a la hipnosis corta, ¿de acuerdo? Es decir, habéis dicho que os interesaba coger a los conocidos y regalarles que experiencias buenas fueran aún mejores, y a veces esas cosas, como os he dicho, normalmente la memoria tiene que ver con la emoción. Cuando más emoción hay, más memoria es. Eso es un anclaje, ¿de acuerdo? Son anclajes que quedan las cosas marcadas. Lo bueno y lo malo. La malo queda más, ¿no? Sí. Pero cuando más emoción hay, más queda marcadas las cosas. El problema está que a veces
predominamos las malas que no las buenas. Lo que vamos a intentar hacer ahora es, vamos a ayudar a la persona a que coja un recuerdo bueno y lo vamos a ampliar, haciendo el protocolo que hemos visto. Haremos primero la haremos poco a poco, ¿de acuerdo? Haremos que se fije en temas como la temperatura, la respiración, el corazón, y hay un momento le invitaremos a que busque un recuerdo y que se fije en lo que está viendo, el tamaño, el brillo, el movimiento también tiene más emoción que no si es una imagen como una fotografía, el color, lo mismo con lo que está escuchando, lo que se está diciendo, y eso lo que le tiene que llevar es a centrarse en la emoción, que la emoción es que tiene que ubicarlo en alguna parte del cuerpo, intentar que le ponga un color, que le ponga una forma, que le ponga un movimiento y que intente hacerlo un poco más grande a medida que va respirando. Ese va a ser el proceso que vamos a seguir para ayudar al compañero a que ese recuerdo bueno sea más bueno. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Es corto, es decir, la idea solamente es si os parece útil coger un recuerdo de una persona y ampliarlo, y para evidenciar esto, ¿de acuerdo? Es seguir un pequeño protocolo de una que no esté 100% consciente, tampoco inconsciente, pero no 100% consciente, que es con la respiración, la temperatura y demás, y a partir de entonces le centramos en lo visual, le centramos en lo auditivo y le centramos en lo kinestésico para ver cómo esa emoción crece. Y lo hacemos con un recuerdo positivo, no es el que nos acojonemos y demás. ¿Vale? Pues os ponéis por parejas y hacéis esto. O sea, yo estaréis girando, pero quiero que os lleváis esta experiencia. Sí, ¿estás tú? Sí, espera. L'idioma català. Sí, totalment concret, sí. Hòstia, un record bonic. Un record bonic. ¿Movimiento? Estaba ahí. El sentimiento tiene que ver forma, movimiento y color. Y a medida que lo dices, lo va a poder hacer más grande, más intenso, y hay gente que incluso lo cubre y le hace como una burbuja y le recubre y tal, ¿sabes? No, que estaba. Bueno, pensa'l tu. Vinga.